En este PowerPoint vamos a trabajar sobre un artículo de mi autoría que se llama La teoría de Ferenczi sobre el poder y su polinización hacia América Latina y en América Latina, un artículo que fue publicado en inglés en 2019 en la revista Imago, que es una revista húngara de psicoanálisis que realizó un número especial sobre América Latina. Un aspecto con el que inicio el recorrido de ese trabajo es comentar cómo fue conocido Ferenczi en su época. Por un lado, fue conocido y reconocido por trabajar clínicamente con pacientes difíciles, aquellos quienes parecía que nadie podía curar o proveer alivio a su malestar. Es necesario recordar que Ferenczi empieza a practicar el psicoanálisis en 1908 y aún en ese momento la repertorización de los distintos tipos de cuadros clínicos, tanto las neurosis como otros cuadros que son diferentes, estaban todavía siendo estabilizados. Entonces, un aspecto interesante para pensar es que Ferenczi realizó mucho de su trabajo combinándolo con una documentación exhaustiva de las técnicas que usaba, porque él fue alguien que comenzó a darse cuenta que el diagnóstico que se realizaba de algunos casos que parecían neurosis y que después eran otros cuadros, en principio en ese momento se decía que no podían ser tratados para nada con técnicas psicoanalíticas y se los derivaba directamente a otros tipos de tratamientos que eran sumamente crueles. Pero Ferenczi es el primero que empieza a insistir que ese tipo de tratamiento cruel en realidad no debía ser el único y que además el psicoanálisis podía combinarse para trabajar sobre casos que, como estoy diciendo, se los denominaba casos difíciles, pero en realidad era porque eran casos con situaciones traumáticas muy agudas y distintas a las neurosis que en esa época comenzaban a verse como las neurosis más comunes. Por lo tanto, él fue conocido por probar con diferentes técnicas psicoanalíticas, es decir, por experimentar con el incipiente campo teórico y técnico de la cura por la palabra. Aquí una nota de interés es que en húngaro Ferenczi siempre usó el término de cura por la palabra para referirse al psicoanálisis. Freud le insistió muchísimo en que usara el término psicoanálisis porque quería instalar dicho término como una marca que refiriera a esa área que se estaba creando. Pero Ferenczi insistió mucho también en conservar este matiz en húngaro. Creó técnicas tales como el análisis activo, el análisis mutuo y el análisis a partir del trabajo con la contratransferencia. Cada una de estas técnicas fue documentada por él y a la vez que resaltaba en esa documentación las posibilidades que las técnicas brindaban, también resaltaba las dificultades y los errores. Y esto nos lleva a una marca de Ferenczi también, que es la de la honestidad intelectual y profesional. Siempre trató de, al mismo tiempo que documentaba los, entre comillas, referidos por él como progresos, también documentar los setbacks, las dificultades y las cuestiones que parecían no funcionar. Estos avances que acabamos de mencionar, como el análisis activo, el análisis mutuo, el trabajo con la contratransferencia, fueron, por ejemplo, luego los puntos de apoyo para nuevas áreas dentro del psicoanálisis y la psicología, tales como la denominada psicología relacional. En este punto entonces interesa detenernos en un aspecto que es su relación con el otro o los otros. Su modo concreto de relacionarse con los otros fue una posibilidad que él se brindó a sí mismo, tanto personal como profesional, y fue una distinción de su tipo de clínica. Podemos decir que tomó muy seriamente la relación con diversos otros y, por ejemplo,
cuando regresa de Viena a Budapest en el 1898, luego de recibirse como médico, trabaja en hospitales públicos. Allí realiza una serie de trabajos clínicos, como medicina de atención primaria, cirugías, clínica general, que va también combinando con una exploración de las sensaciones y sentimientos de sus pacientes a través de la conversación. Acá vemos en este aspecto de la conversación el matiz de la cura por la palabra. Y llega a la temprana conclusión de que la cura por la palabra, insistiendo en este término, puede ser muy efectiva, pero que para ponerla en práctica es necesario estar atentos al vínculo con ese otro que precisa alivio o sanación. Y parte de lo que él comienza a elaborar es que ese vínculo tiene que ser desarrollado con la mayor honestidad y la mayor posibilidad de paridad u horizontalidad, podríamos decir hoy también, entre quienes se comunican. Destacamos que él comienza a escribir en 1899 profesionalmente, es decir, antes tiene otros escritos como escritos sobre arte o poéticos, cuestiones más bien personales. Ferenczi es nacido en 1873. En el 99 comienza a publicar sus primeros escritos médicos, que los publica en revistas especializadas en medicina, pero también en cultura y sociedad. Justamente en ese momento en Budapest había 2 o 3 órganos de circulación masiva que tomaban como ejes distintos trabajos, es decir, trabajos de distintas disciplinas. Y Ferenczi ya comienza a publicar en ese momento en esos tipos de órganos especializados, como dijimos, en medicina por un lado, pero también en temas sociales, culturales y políticos. Se suele reconocer en los estudios del campo sobre Ferenczi que el primer periodo de su escritura va hasta 1908 porque fundamentalmente hasta ese momento publica más bien en húngaro. Es decir, si bien hay algunos escritos en alemán, usa su lengua materna. A partir de 1908 además se pone en contacto con Freud, comienza a formarse como psicoanalista y es en ese momento que él empieza a publicar más asiduamente en alemán, pero mantiene sus publicaciones en húngaro también, e inclusive de algunos trabajos hay 2 o 3 versiones, una primera versión en húngaro, una segunda en alemán y una tercera ampliada en húngaro. Podríamos decir que ese periodo más fuertemente psicoanalítico asociado al trabajo con Freud va hasta 1925. En 1925 él publica una obra que se llamó Thalassa, que en ese momento ya es un momento de quiebre y de dificultad con Freud. Él había tenido varios otros, momentos de diferencia, pero siempre se habían reconstruido. Pero a partir del 25 la relación empieza a tener dificultades mucho más serias. Esas dificultades son teóricas, conceptuales, políticas. Y entre el 32 y el 33 podemos destacar un último periodo de su obra, cuando publica Confusión de Lenguas y escribe su diario clínico, que no se publica en inglés hasta la década del 80 y en castellano hasta la década del 90. Podemos decir entonces que no fue solamente un médico o no fue solamente un psicoanalista, sino también un intelectual y un activo crítico social. Por eso decimos que su trabajo clínico siempre tuvo un matiz asociado a la crítica social y que dicha crítica estaba basada en sus conocimientos de distintas disciplinas, conocimientos médicos, psicoanalíticos, políticos, artísticos, literarios y culturales. Así, la impronta interdisciplinar es una marca del pensamiento de Ferenczi. Es cierto que esto era común a varios psicoanalistas de su época, pero él tiene una diferencia, desde mi perspectiva, que es que él trabajó con esta combinación de saberes para realizar intervenciones clínicas y además se interesó por difundir esas perspectivas y ponerlas a debate. Por eso podemos decir que su posición intelectual y de activo crítico social lo llevó permanentemente a difundir los aportes del psicoanálisis en distintos campos del quehacer humano: la política, la educación, el arte, la justicia, el derecho, la medicina, entre otros.
Y desde esta perspectiva también decimos que intentó proveer herramientas para el análisis de las instituciones de su sociedad contemporánea. La institución familia, la institución enseñanza escolar, la institución de la justicia, la de la práctica hospitalaria. Voy a tomar el ejemplo de Thalassa para mostrar más específicamente algunas razones por las cuales sus perspectivas fueron rechazadas. Él había comenzado a escribir Thalassa en 1914, cuando estaba estacionado en la localidad de Papa, que es cerca de Budapest, como médico en la guerra. Pero él no estuvo como médico en el frente, sino que más bien hizo un trabajo de estar estacionado en esa localidad y estar prestando servicio por si lo llamasen al frente, que no ocurrió. Por este motivo ahí tuvo mucho tiempo para meditar y para escribir, y cuando escribe el primer borrador de Thalassa lo pone a debate con Freud y otros colegas y es sumamente desalentado y le objetan muchísimo su perspectiva, tanto que no publica la obra hasta el 25. Esta obra es una teoría de la genitalidad que abrió en puntos de vista diferentes a los promovidos por Freud, porque hay dos, si se quiere, a mi vista, dos puntos centrales aquí que llevan a una deriva bastante diferente de lo que se estaba pensando en ese momento. La primera es la concepción de la energía erótica como una marca humana excepcionalmente poderosa. Y en energía erótica, él toma tanto el punto de la genitalidad como de la energía del amor. Y pone de relieve que los aspectos de vida y muerte que están de manera muy preponderante en la sexualidad, el nacimiento de la vida es una acción vinculada a la sexualidad y a la genitalidad, y él hace todo ese, digamos, esa especie de ontogénesis y filogénesis en esta obra. Pero ahí empieza a señalar fuertemente acerca de que la genitalidad es comprendida de forma muy diferente por niños y adultos. Estos temas, que se encuentran también en la obra freudiana, está documentado muy ampliamente en las cartas entre Ferenczi y Freud, que varias de las ideas que Freud retrabaja y publica más adelante son en realidad ideas que nacen del trabajo de Ferenczi, que son puestas en común, que muchas veces Freud critica duramente, pero luego retoma. También es conocida la situación en este tipo de comportamiento de Freud con respecto, por ejemplo, al concepto de ello, que fue un concepto acuñado por Georg Grodek, que Freud retoma, amplía y realiza la segunda tópica, sin dar crédito necesariamente a la obra de Georg Grodek, que además escribió un libro que se llama El Ello, que sería material para otra clase directamente, pero bueno, lo dejo anotado como algo que ocurría en ese momento, en esas disputas por la autoría. Pero acá lo que quiero señalar es que si vamos viendo lo que dijimos antes, Ferenczi comienza a escribir Thalassa, que en húngaro se llamó Catástrofe. En 1914 publica recién en el 25, y es a partir del 25, como decíamos, que comienza a tener esa relación muy ríspida, o mucho más ríspida, con sus colegas. Un aspecto que destaco y que tiene mucho que ver con el trabajo que hicimos en el curso, en las sesiones anteriores de la semana pasada, las sesiones en sincronía, es que su modo de trabajar la crítica social fue a través de la crítica de las instituciones, como dijimos recién, y por eso podríamos decir que sería el primer institucionalista, no solamente en el sentido de que dirigió su mirada y puso su arsenal conceptual para objetivar y analizar las instituciones de la época contemporáneas a él, sino por cuanto también se propuso intervenirlas, que es definitivamente un sello del movimiento institucionalista. Marcamos ahora
que las ideas de Ferenczi se dispersaron atravesando fronteras, por un lado a través de migraciones contemporáneas a él, por ejemplo, Alice y Michael Balint migran a Inglaterra, también Melanie Klein, son húngaros en Inglaterra que paradojalmente son reconocidos como de la escuela inglesa en psicoanálisis, pero son húngaros. Y los tres habían estado fuertemente vinculados a Sándor Ferenczi. Michael Balint y Melanie Klein como sus psicoanalizados, además de discípulos, y Alice Balint como discípula de Sándor Ferenczi. Esta vía de la escuela inglesa también toma cuerpo de forma muy interesante y bastante singular en el trabajo de Donald Winnicott y de Masood Khan, que luego van derivando en la formulación de terapias relacionales, terapias de familia y las primeras terapias en grupo y en familia. Es decir, en estos autores hay protoinstancias de ese tipo de dispositivo. Al mismo tiempo reconocemos otra vía de la migración del pensamiento ferenciano, que es la de su discípulo y psicoanalizado húngaro Sándor Ayminder, que migra en realidad a Austria, Alemania y luego va a Cataluña y allí conoce a Francesc Tosquels, que es un catalán, que fue el primer psicoanalista español psicoanalizado, es decir, fue el primero que pasó por la situación del análisis didáctico con Ayminder. Tosquels fue psicoanalizado por Ayminder. Tosquels después tiene que migrar, escaparse por su participación en la Guerra Civil Española en el 39 a Francia, y ahí trabaja con el grupo de Saint-Albin, que también va a ser referencia para Jean Ury y Guattari más adelante en la clínica de Laborde. Así que acá vamos viendo estas polinizaciones, estas diásporas, estas dispersiones de las ideas. Marcábamos antes que la interdisciplina entonces fue una marca del trabajo ferenciano, y encontramos ese tipo de marca en algunos otros autores y psicoanalistas argentinos como Emilio Rodríguez y Enrique Pillon Rivière. Y un aspecto que a mí me viene interesando desarrollar y subrayar es que estos autores que tienen una fuerte relación con el trabajo interdisciplinario son autores plurilingües, es decir, son personas que han habitado en más de un lugar, en algunos casos fueron perseguidos o migraron, desplazados, diasporizados, y que se apoyan fuertemente en esa capacidad multilingüística para hacer su trabajo. No dijimos en esta oportunidad, pero lo hemos nombrado en las clases, que Ferenczi habló Yiddish como primera lengua de la casa, con la mamá. También habló el polaco, el húngaro, el alemán, y luego aprendió el inglés y el francés y un poco de castellano. También Emilio Rodríguez fue bilingüe de nacimiento, francés-castellano, y después aprendió el inglés. Enrique Pillon Rivière fue educado en francés y en castellano, y también aprendió guaraní e inglés más adelante. Y todos estos autores suelen apelar a esta condición multilingüe o plurilingüe para desarrollar sus marcos conceptuales. Y son además autores que se han distinguido por la posibilidad de engarzar distintos aportes de campos teóricos que podrían ser considerados no solo distantes, sino disímiles. Este primer punto era el aspecto que acabamos de mencionar, y entonces acá nos interesa unir este PowerPoint con el anterior, que está en esta misma serie, que está referido a la potencia de la dislocación. Es decir, tratar de pensar que también la diasporización, la dislocación, es una fuerza, así como Ferenczi habla de la fuerza erótica como una fuerza a la vez vital y de muerte.
lo mismo sucede con esta posibilidad de pensar la dislocación. Entonces aquí instalamos la noción de que con estudios detallados de situaciones de psicoanalistas singulares que desarrollaron sus vidas en más de una lengua, un lugar y una cultura, podemos revisar algunas nociones importantes en el campo. Por ejemplo, la creación de marcos conceptuales completamente nuevos, de términos nuevos y de técnicas innovadoras.